Mbappé golpea primero y la Real Sociedad se choca contra sus limitaciones. Vamos a repasar lo que nos ha dejado este encuentro, partido de octavo de final entre Paris Saint-Germain y Real Sociedad. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Acaba de ganarle el Paris Saint-Germain por 2-0 a la Real Sociedad en el encuentro de octavos de final, partido de ida disputado en el Parque de los Príncipes. Finalmente el conjunto de Luis Enrique, que con una segunda parte en la que ha sido superior, ha podido llevarse un resultado con el que encarrila una eliminatoria en la que es cierto que el conjunto de Imanol Alguacil aún tiene vida, pero que viendo sus limitaciones, las que hemos visto hoy y la que venimos viendo, bueno, pues a lo largo de no solo de esta temporada, sino también de las últimas campañas, parece complicado que pueda haber una remontada, pero bueno, pues ya sabemos cómo es el fútbol. La Real Sociedad ha mostrado un grandísimo nivel de juego esta temporada jugando en su estadio, también en la Champions League, así que aún hay esperanza para el conjunto Txuri-Urdin, que hoy, bueno, pues ha visto como la Champions, la competición de la verdad, nos ha mostrado cuáles son los defectos y las virtudes que tiene el conjunto de un Imanol Alguacil, que afrontaba su primera eliminatoria en esta competición, su primer partido de octavo de final, y que bueno, pues nos ha enseñado que tenemos o que tiene un equipo que él mismo ha transformado y que bueno, pues ha ganado o tiene grandes virtudes, ¿no? El trabajo colectivo, un plan muy bien elaborado, entender qué rival y qué limitaciones tiene el conjunto rival, a partir de ahí trazar un plan con mucho sentido, bien llevado a la práctica por ese trabajo colectivo, un equipo que tiene juego, que tiene también, bueno, pues mucha calidad o calidad en zona de tres cuartos, pero que en el área rival se queda muy cortito, y eso es lo que hoy tenía enfrente, ¿no? Un conjunto que, como ya todos sabíamos, como ya habíamos advertido, bueno, pues tenía a un gigante en el área rival, a Kylian Mbappé, que hoy ha girado el partido y que además está secundado por jugadores. Es cierto que, bueno, pues hoy Barcola y Dembélé no han dejado para mí buenas actuaciones, pero que pese a ello han sido determinantes para marcar un 2-0 que le ha puesto las cosas, o que le pone las cosas muy complicadas a la Real Sociedad, aprovechando el conjunto francés su mejor momento del partido a partir de ese tanto del 1-0, en un encuentro que para mí, bueno, pues vuelve a mostrarnos cuál es el suelo competitivo de la Real Sociedad, porque es un equipo que compite también, porque hace muchas cosas bien a nivel colectivo, pero también que sus limitaciones en ataque hacen que, bueno, pues sus máximas aspiraciones en esta competición no, sinceramente, no puedan permitirle llegar muy lejos. Todo lo contrario que un Paris Saint-Germain que hoy también ha demostrado que, pese a los problemas colectivos que tiene, que ha destapado la Real Sociedad, mucho mérito para el conjunto de Imanol Alguacil en ese aspecto. Pese a ello, la calidad individual que tiene, la capacidad para pegar en momentos determinados, para aprovechar sus momentos, bueno, pues al final es lo que hace que el mejor escenario posible sí podamos ver a un Paris Saint-Germain ganando la Champions, ¿no? Eso es lo que hemos visto para mí en el día de hoy a modo de conclusión. Las limitaciones y los defectos que tiene cada uno de estos dos equipos, al final las virtudes del Paris Saint-Germain, su mayor calidad individual y principalmente contar con Kylian Mbappé, le han valido para adelantarse en el marcador y a partir de ahí, bueno, pues generar ese momento de superioridad en el que, hay que decirlo todo, Amari Traoré, bueno, pues ha fallado poniéndole las cosas demasiado fáciles a Barcola. Tampoco ha estado bien en esa acción Alex Remiro, que sin duda para mí ha sido el jugador más determinante de la Real Sociedad en el día de hoy, y que en el duelo contra Kylian Mbappé ha salido ganador porque le ha detenido dos acciones de las tres en las que, bueno, pues se han enfrentado, por decirlo de alguna manera. Vamos a repasar el partido, hecha esta introducción, esta pequeña, bueno, pues sí, introducción del partido o resumen del encuentro, yendo un poquito más de lo que hemos visto sobre el terreno de juego. Vamos a repasar lo que ha ocurrido. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos especiales de Champions, ya sabéis, tenéis en el canal ya disponible un vídeo en el que hablábamos sobre la evolución, sobre los cambios que ha tenido el Paris Saint-Germain esta temporada, cómo ha llegado a ser el equipo que hemos visto en el día de hoy. También tenéis un vídeo en el canal hablando sobre los porcentajes,
la previa de estos octavos de final, de todas las eliminatorias, así que como siempre os animo a que estéis muy atentos, que dejéis vuestro like y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido este Paris Saint-Germain 2, Real Sociedad 0, qué opciones le dais al conjunto de Imanol Alguacil de poder remontar, bueno, pues todo lo que queráis me lo podéis dejar abajo, yo ahí os leo y vamos debatiendo. Un partido que ha comenzado, bueno, pues sin grandes novedades, sin grandes sorpresas en los 11 titulares, más allá de que Beraldo era titular, el futbolista llegado desde Brasil, si no recuerdo mal, bueno, pues un central zurdo, jovencito, que no tiene experiencia obviamente en Champions League, que apenas ha jugado partidos con el Paris Saint-Germain, como titular en el lateral izquierdo, dejando a Lucas Hernández en el banquillo. Más allá de eso, sin sorpresas, con Fabián en el pivote, con Vitinha jugando como interior izquierdo, arriba Barcola, Mbappé y Dembélé, lo esperado. Y por parte de la Real Sociedad también lo esperado. La duda obviamente era si Mikel Oyarzabal iba a poder llegar al partido. Finalmente el capitán Txuri Urdin no ha podido estar ni siquiera en la convocatoria, ¿no? Por lo tanto, yo creo que era Imanol Alguacil, más que creer realmente, bueno, pues era jugar con eso, ¿no? En el posible plan que hubiese trazado el Paris Saint-Germain si es que Mikel Oyarzabal jugaba, porque eso hubiese, yo creo que le hubiese cambiado las piezas, pese a que Andrés Silva ha cumplido con algunas de las funciones que podía haber hecho Mikel Oyarzabal, sobre todo en una primera parte en la que sí le ha dado cosas al juego de la Real Sociedad, ¿no? En un partido que para mí, en el inicio, ha estado muy marcado por esa primera acción de peligro que ha tenido un Kylian Mbappé, que sinceramente me ha sorprendido que no fuese capaz de marcarle en ese primer error que ha cometido, primer y único error que ha cometido Martín Zubimendi con balón, bueno, y en general, ¿no? Porque ha hecho un partido muy positivo, de nuevo el pivote de la Real Sociedad. En ese primer error, primera ocasión clara, primera acción de mucho peligro para Kylian Mbappé, y el mejor jugador del mundo para algunos, para otros, como para mí es uno de los mejores, no sé si decir el mejor, bueno, pues me ha sorprendido que no fuese capaz de marcar ese primer tanto, que además por el minuto que era, porque acaba de arrancar el partido, por la experiencia que tiene uno y otro equipo en esta competición, pese a que el Paris Saint-Germain, bueno, pues también tiene muchos jugadores nuevos, por decirlo de alguna forma, era un golpe tremendo a la eliminatoria si el Paris Saint-Germain, si Kylian Mbappé hubiese podido marcar ese primer tanto, pero bueno, pues el francés no ha hecho una gran definición, Alex Remiro ha podido sacar esa primera oportunidad clara, y el Paris Saint-Germain que no aprovechaba esos momentos, ¿no? Esos errores del rival que normalmente en esta competición, y cuando tienes enfrente a jugadores de tantísimo nivel, te suele salir muy caro. La Real ha podido aguantar de pie, el Paris Saint-Germain no ha podido golpear, no ha podido meter, bueno, pues ese puñetazo que dejase en la lona a la Real Sociedad, y a partir de ahí el conjunto de Imanol Alguacil ha ido creciendo y ha ido imponiendo un plan que, como ya hemos ido hablando en diferentes, bueno, pues en el último vídeo que subí al canal, ¿no? En ese repaso de cómo ha ido evolucionando, de cómo ha cambiado el Paris Saint-Germain, decíamos que el conjunto francés, bueno, pues sufre cuando le presionan arriba, porque no tiene, sobre todo en la línea defensiva, jugadores con gran pie, y porque además en la banda izquierda, bueno, pues ni Danilo, ni el lateral izquierdo en el día de hoy, tampoco Lucas Hernández, son jugadores con facilidad para salir jugando desde atrás. Además de todo esto, hay que sumar que sabemos que la Real Sociedad es un equipo que presiona muy bien arriba, que bueno, que cortocircuita, ¿no?, la salida de balón del conjunto rival, y a partir de ahí hemos visto como ese plan de Imanol Alguacil, de robar muy arriba, de ser agresivo, de cortar también con alguna falta en cuanto, bueno, pues podía haber un control que dejase a su defensor fuera de la presión. Hemos visto como Imanol Alguacil ha impuesto un plan que vuelve a remarcar, bueno, pues lo bien que trabaja los encuentros el técnico vasco, lo bien que ha entendido dónde estaban las dificultades del equipo rival, dónde están las virtudes de su equipo, presionando como siempre una Real Sociedad que la verdad es que ha sacado partido de ello. Uno, por su muy buen trabajo colectivo, por cómo ha forzado, cómo ha obligado al Paris Saint-Germain a tener que jugar en acciones presionado, jugando de espaldas, con un futbolista siempre encima, y también a eso hay que añadirlo la falta de
de precisión que han tenido para mí dos jugadores clave, ¿no? Que seguramente han sido los que más balones han tocado en esa primera parte. Un Dembélé que, como el Paris Saint-Germain siempre quiere salir por banda derecha con Marquinhos, Arraf, Dembélé y Zaire Emery, bueno, pues era el objetivo, ¿no? Era ese jugador que tenía que recibir, girarse con sus amagos, con su velocidad, con sus controles orientados, pero es que el francés, al igual que le ha ocurrido a Fabián, ha estado muy impreciso, tomando malas decisiones, en definitiva siendo ese Dembélé, ese futbolista, ese Ousmane Dembélé montaña rusa, ¿no? Que te deja una acción, que te puede dejar una acción muy buena, pero que te puedes mantener 3 seguidas después erróneas, con muy malas decisiones, con pases muy malos, en situaciones favorables, ¿no? Y eso es lo que hemos visto, una Real Sociedad que ha presionado muy arriba, que ha obligado al Paris Saint-Germain a tener que arriesgar, y jugadores como Fabián, digo de nuevo, y Dembélé, que sufrían, ¿no? Que no eran capaces de mantener el balón y que permitían la recuperación de la Real Sociedad. A partir de ahí, lo que hemos visto también, bueno, pues es el conjunto de Imanol Alguacil, cómo iba a atacar y cómo iba a llevarle el balón al jugador más importante en esta eliminatoria que tiene el conjunto Txuri-Urdin, ¿no? Un Takefusa Kubo que era la pieza clave del ataque del conjunto vasco en el día de hoy, porque él era el que iba a tener que enfrentar, el que iba a tener que sacar partido de las debilidades que tiene la defensa del Paris Saint-Germain, ¿no? En ese sector izquierdo, con Danilo y con Beraldo en el día de hoy, un Takefusa Kubo que ha demostrado, bueno, pues en ese momento del partido, en ese tramo en el que la Real Sociedad ha controlado al Paris Saint-Germain, en el que ha podido atacarle, que el japonés, bueno, pues es capaz de sacar partido, ¿no? Ha hecho una acción individual en la que, bueno, pues ha disparado después de marcharse del brasileño, de acumular jugadores a su alrededor, le ha puesto un gran balón a Andrés Silva y, bueno, pues la Real Sociedad en definitiva que ha tenido ese momento de superioridad, ese control en la primera parte y minutos, ese tramo en el que, bueno, pues se ha acercado con peligro a la portería de Donnarumma. ¿Pero qué ha ocurrido? Bueno, es que la Real Sociedad no ha obligado al portero italiano, incluso en ese momento en el que estaba siendo mejor que el PSG, no ha obligado al portero italiano a hacer ninguna parada. El Donnarumma ha hecho una intervención en el partido, una acción en la que ha salido a un centro, a un córner, perdón, para evitar el remate a bocajarro de Merino, pero es que la Real no ha obligado al Paris Saint-Germain a tener que hacer ninguna parada. Ese es el gran problema, ese es el techo, la limitación competitiva que tiene una Real Sociedad, que yo ya lo he dicho aquí, que es cierto que hace muchísimas cosas bien. Quiero darle mérito al trabajo colectivo, a cómo Imanol Alguacil ha mejorado a estos jugadores, al buen juego que tiene, a cómo mueve el balón, al nivel técnico, a cómo gana duelos, a cómo se impone, a cómo limita al rival, pero es que al final, en el área rival, en la Champions League, tienes que llegar y tienes que aprovechar tu superioridad, ¿no? Porque ante rivales de tantísimo nivel es muy, 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 muy difícil que tú seas capaz de controlar y limitar mucho al rival durante muchísimos minutos. Entonces, al final ellos tienen mucha calidad y tú vas a tener que aprovechar tu momento, porque dejar a un rival de gran nivel en Champions a cero es muy complicado. Necesitas sacar partido de tus tramos, de los tramos en los que eres superior, y la Real Sociedad, como sabemos, tiene esa limitación, y ese es el gran problema que viene teniendo el conjunto de Imanol Alguacil en competiciones europeas, ¿no? En eliminatorias de competiciones europeas. En el día de hoy lo hemos visto, pese a que Takefusa Kubo lo ha intentado de todas las formas posibles, a que Andrés Silva ha tenido 2-3 acciones, una dentro del área, otra en la que después de un robo ha podido esperar desde fuera del área, también un gran disparo desde fuera del área de Mikel Merino, que se ha marchado al larguero. Pero como digo, es que Donnarumma no ha tenido que hacer ninguna parada, tan solo una intervención del guardameta italiano en esos problemas que yo auguraba de cara a esta eliminatoria, y por la que le doy mucho favoritismo para pasar a los cuartos de final al Paris Saint-Germain, ¿no? Esa tremenda diferencia de calidad individual y de capacidad para aprovechar los momentos positivos, incluso para no estar siendo superior al rival y bueno, pues marcar un gol, ¿no? Que es lo que ha ocurrido en ese inicio de la segunda parte, en esos primeros 11 minutos de la segunda parte, donde el partido estaba siendo muy igualado, donde bueno, pues el Paris Saint-Germain, con el cambio de Vitinha al pivote y de Fabián en el interior izquierdo, ha mejorado, el partido se ha igualado, y bueno, pues ahí el que ha aparecido es un Kylian Mbappé, que también es cierto que, bueno, pues ha tenido
la suerte, ¿no? de aprovechar ese golpe, esa situación de estar la Real con uno menos, con Amari Traoré fuera del campo y con Takefusa Kubo encargándose de Kylian Mbappé, que bueno, pues al final en una acción que yo creo que supongo que estaba ensayada, ha aprovechado ese rechace o ese toque de Marquinhos en el primer palo para bueno, pues tener su segunda gran ocasión del partido, y en esta ocasión el astro francés no ha perdonado, ha cambiado el partido, ha girado el encuentro y ha puesto ese 1-0 en el marcador que no había subido de momento que no veíamos reflejado en el resultado, pero que yo sinceramente creo que la mayoría pensábamos que la eliminatoria partía 1-0, ¿no? Porque Kylian Mbappé era muy difícil pensar que no fuese a marcar ningún tanto en este duelo, en alguno de los dos partidos frente a la Real, así que llegaba ese golpe, llegaba ese tanto de Kylian Mbappé, apareciendo el francés para cambiar el partido, para darle ese golpe a la eliminatoria, y ahí era el momento clave, ¿no? Ver cómo iba a responder la Real Sociedad, ver cómo iba a ser capaz de aprovechar ese momento y si le daba continuidad el Paris Saint-Germain, y lo cierto es que el conjunto francés ha sido capaz de alargar ese momento, haciendo a la Real sufrir mucho, encontrando situaciones en las que ha podido recuperar el balón cerca del área de Alex Remiro, con un Barrenechea que hoy la verdad es que se ha visto claramente superado por la situación, fallando controles, fallando toques fáciles, bueno, pues perdiendo muchos balones en definitiva, de una Real Sociedad que es cierto que hasta ese momento estaba haciéndolo bien, pero que a partir de ese tanto del 1-0 con el gol de Kylian Mbappé, bueno, pues claramente se ha visto superado, y en una acción después de otra gran parada de Alex Remiro a Kylian Mbappé, en una acción en la que Dembélé a la décima de intentar ante la presión alta de la Real, bueno, pues la salida por el extremo derecho del Paris Saint-Germain, finalmente Dembélé ha ganado espacio, ha ganado tiempo para llevar el balón de la derecha a la izquierda, encontrar la situación de 1 contra 1 de Barcola contra Amari Traoré, y ahí el joven futbolista francés, bueno, que ha podido sacar ventaja frente a un Amari Traoré que la verdad es que, bueno, pues ha sido protagonista negativo de la noche de la Real, por esa mala suerte en el primer tanto y porque en el segundo se lo ha puesto demasiado fácil al extremo del Paris Saint-Germain, que ha permitido, bueno, que ha logrado marcar ese tanto del 2-0, dejando al Paris Saint-Germain con una ventaja, aprovechando su momento en el partido, siendo superior. Mbappé puso el 1-0, llegó el momento del Paris Saint-Germain y ahí Barcola, el joven chaval que en los últimos 5 partidos ha demostrado estar en un gran estado de forma, ha marcado ese tanto con la zurda por debajo de las piernas de un Alex Remiro, que estaba siendo, o que ha sido para mí, el jugador más determinante de la Real Sociedad, pero que pese a ello no ha podido minimizar daños. Al final, lo mejor incluso podríamos decir que es el resultado para la Real, después de hacer un primer tiempo más que notable, un primer tiempo en el que ha limitado y en el que ha mostrado los defectos del 11 y de la idea también de Luis Enrique con este equipo, las limitaciones o sí los problemas que tiene actualmente este Paris Saint-Germain, con Danilo jugando fuera de posición, con también el chaval, el brasileño, jugando fuera de posición, con Fabián jugando fuera de posición, con Barcolat demostrando que tiene 21 años. Todo eso ha sido capaz de mostrarlo la Real en el primer tiempo, y en el segundo, cuando llegó el gol de Kylian Mbappé, llegó ese momento en el que, bueno, pues al final unos apretaron, la Real no lo puso demasiado difícil, sobre todo en esa acción de Amari Traoré, terminó encajando el segundo, y lo mejor a partir de ese momento es que el resultado se ha quedado ahí. La Real lo tiene complicado, sobre todo porque tiene muchos problemas de cara al gol, tiene muchos problemas para tener pegada, para acertar en el área rival, y eso me hace pensar que esta ventaja que ha conseguido el conjunto de Luis Enrique va a ser definitiva. Veremos lo que ocurre, lo iremos contando aquí. Lo más importante ahora es que vosotros me dejéis en comentarios qué os ha parecido este PSG 2 Real Sociedad 0 de octavos de final de la Champions 23-24. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.